Bien. Hablando de los reinos, muy bien. Interesante saber uno que pertenece al reino de los cielos, que es lo más importante, ¿no? Sí, señor. Haber nacido para pertenecer al reino de los cielos. Haber nacido del reino animal para pasar al reino de los cielos. Ajá. ¿Cierto? Entonces, Sí. con la ayuda de Dios en esta noche vamos a estar hablando del primero y segundo nacimiento. Espero que este tema sea de gran bendición, ¿sí? En el nombre de Jesús, para cada uno de nosotros. La Biblia habla de la necesidad de nacer de nuevo. Si en algún momento no me llegan a oír, de pronto que se vaya la señal como me estaban comentando, me pueden decir y repetimos, ¿listo? Bien. Entonces, que la necesidad... Hermanita, no le escuché ahorita el tema. El tema... El segundo nacimiento. Vamos a estar hablando de la necesidad de nacer de nuevo. Jesús dijo en Juan, ¿qué dijo? Dice que es necesario en Juan 3. Nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Que es necesario nacer por segunda vez, ¿sí? Estaba dando por hecho que ya habíamos nacido la primera vez, ¿sí? Uh-huh. Entonces, que desde que Adán pecara, cuando Dios creó al hombre, lo crea en el reino de Dios. A causa del pecado de Adán, el hombre, ¿qué pasó? Fue degradado al reino animal racional. Entonces, ya no pertenezco al reino de Dios. Por causa del pecado, fui degradado, ¿sí? Al reino animal, ¿sí? Entonces, digamos, un ejemplo. Por ejemplo, un niño cuando está estudiando. Si un niño pasa a quinto y su rendimiento y sus notas no le dan para que sea promovido, ¿qué pasaría con él? Lo devuelve, ¿sí? Uh-huh. ¿Al cuál? Al cuarto. Sí. Entonces, eso fue lo que pasó, eso fue lo que sucedió. Dios hizo al hombre en el reino de Dios. Pero a causa de la decisión del hombre, fue degradado, ¿a dónde? Al reino animal. Habían, como estábamos hablando el lunes, ¿cierto? Habían unos reinos, 5 reinos, pero de ese reino dice, Dios lo divide en 2, ¿sí? A causa del pecado del hombre, quedó dividido ¿en cuál? En el reino animal racional e irracional, ¿sí? Quedó dividido. Por eso es que cuando nosotros vamos a estudiar en ciencias naturales, uno no le hablan de estos 5 reinos, ¿sí? Le hablan del reino, no le hablan del reino de Dios, porque la humanidad quedó destituida, quedó lejos de la ciudadanía de Dios, ¿sí? Por eso es que en la escuela no nos habían hablado del reino de Dios, aunque muchos pensábamos que nosotros nacimos en el reino de Dios, pero no era así. Recordando el tema que vimos, que nosotros no nacimos en el reino de Dios. En la clasificación taxonómica que se hace en ciencia, allí nos dice que nosotros pertenecemos al reino animal, ¿sí? Entonces, cuando Jesús viene y nos dice que es necesario nacer por segunda vez, Él nos está diciendo claramente que ya hubo un primer nacimiento, necesita volver a nacer. Necesitamos volver a nacer. ¿Sí?
voy a apagar la cámara para que me oigan mejor porque dicen que me está oyendo como intercalado, ¿sí? Sí, señora. ¿Sí se oye así? Sí, señora. Bueno, te voy a apagar la cámara a ver si es por la señal y vamos a estar hablando así mientras tanto, ¿sí? Que a veces por la cámara se oye así. Voy a apagarla mientras estamos ahí. Bueno, entonces íbamos acá. Jesús dijo que la necesidad de volver a nacer, ¿sí? Porque vemos que el propósito del primer módulo es nacer de nuevo, ¿sí? Entonces aquí, vamos a leer un momentico acá en Juan 3. Si me oyen feo, me dicen, por favor. Dice Juan 3. Vamos a buscarlo, si alguien quiere leerlo. Juan 3:3. Juan 3:3. Para Sí, ver el señora. reino de los cielos. Si quiere llama leerlo para- desde el 1 hasta el 6. Hágale, hermana. Sí, hasta el 6. Bien, pues, a mi hermanita. No, la hermana que lea bien pueda, tranquila. No se le escucha, mi hermanita. Yo también tengo Ya. problemas con el audio. Me tocó apagar la cámara aquí, pesar, pero bueno, no importa. 3 del 1 al 6. ¿Sí? Sí, mi hermanita. Bueno, había un hombre, sí es, sí. Sí, Había señor. un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Vemos ahí que Amén. hay una conversación entre un hombre y Jesús. ¿Sí? Vemos ahí que Jesús le está diciendo de la necesidad de nacer de nuevo. ¿Y qué le dice este hombre? Dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Acaso puede entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces, como era un hombre, imagínense que era maestro allí, y le dice Jesús, de la plata que me dio. que le dice él que como él siendo maestro no sabe esto, ¿sí? A veces nosotros de pronto no sabemos o sí sabemos, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces aquí el Señor nos está diciendo, lo pasa a la segunda, Carlos, por favor. Dice, entonces nosotros dice el Señor que tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? La palabra profética más segura. Pero en este caso, la palabra de Jesús, como Jesús es la verdad, lo que dijo Jesús es verdad, ¿sí? Porque lo que dijo Jesús no necesita testigos. Entonces, como la verdad de Jesús, entonces tengo que tener en cuenta lo que él dijo. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo
daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces dice que es necesario que nosotros comamos, es decir, que conozcamos a quién, a Jesús. Necesitamos nosotros conocer a la persona de Jesús una vez, porque vimos que ya nosotros nacimos por primera vez, ¿sí? Tenemos claramente que ya hay un primer nacimiento, pero que se necesita volver a nacer. También dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que lo que dijo Jesús, lo que hizo, es lo que nos va a dar a nosotros esa vida. ¿Sí? También dice ahí, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nacido de la carne, carne es. Y lo que nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros vemos en estos versículos donde está hablando que Jesús, y donde nos está diciendo la necesidad de ¿qué? De conocerlo a Él. Conocer ese pan vivo que descendió del cielo. Porque muy claro nos lo dice ahí en Juan 6:51, que dice que el que comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí me están escuchando bien, entonces se escucha distorsionado. Bien. Ahí la estoy escuchando bien, pastora. Bueno, mi hermanita, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a estar viendo estos versículos dice que yo soy el pan vivo, está en Juan 6:51. Para que lo puedan escribir. También dice, acá donde dice que de cierto, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, está en Juan 6:63. Y donde dice que de cierto te digo que el que no naciere agua del Espíritu, está en Juan 3:5 y 6. ¿Sí? Dice que la palabra de Él es espíritu y es vida. Y que es necesario, devuélvalo un poquito, y que es necesario que el Espíritu, es necesario que nosotros nazcamos por segunda vez. Dice que el que naciere de agua y del Espíritu no podrá, el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de un nacimiento, ¿sí? Entonces vemos que ya empieza a hablar de un nacimiento. Entonces vamos a hacer un paralelo de ese primer nacimiento y de ese segundo nacimiento, teniendo en cuenta lo que dijo Jesús, ¿sí? La necesidad de nacer de nuevo, ¿sí? Entonces aquí ahora sí vamos a pasar vamos a ir pasando la diapositiva, vamos a hacer ese paralelo del primero y segundo nacimiento. Vemos aquí al papá y la mamá, ¿sí? Entonces, en ese primer nacimiento, luego de que Adán, por primera vez dice que a partir de que Adán peca, recordemos de que antes de que Adán pecara, allí los hijos que nacían de Adán y de Eva, los hijos eran hijos de Dios antes que él pecara, ¿sí? Una vez Adán peca, entonces estos hijos de Adán y de Eva, que nacieron después de que ellos pecaron, la Biblia
los llama los hijos de los hombres. O sea que los hijos que ellos tenían ya no eran hijos de Dios, ¿sí? Pero antes que ellos pecaran, eran hijos de Dios. Después de que ellos pecan, ya dejan de ser hijos de Dios, por cuanto ya no pertenecen al reino de Dios. Entonces ya no serían hijos de los hombres. Por eso es que en este primer nacimiento, después de que Adán peca, todos los que nacimos en ese primer nacimiento, nacimos en el reino animal. ¿Sí? Entonces, vemos el primer nacimiento de papá y mamá, que dice que son un hombre y una mujer los que intervienen en este primer nacimiento. Y en ese nacimiento, todos nosotros hemos experimentado este primer nacimiento, el de cada persona, ¿sí? Experimentamos en ese primer nacimiento. Aquí entonces, aquí tenemos donde dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Este fue el primer nacimiento. Aquí vemos el corazón que aparece en cada uno de ellos, que es el corazón de pecado, pero pues el corazón de pecado como tal representa es rojo, ¿sí? Dice que rojo como el carmesí, pero pues en este caso quedó así, ya para la ayuda de Dios, para después se puede arreglar, porque pues no es negro, sino que se puso así, debemos pues arreglarlo con la ayuda de Dios. Entonces vemos aquí que que el papá engendra y la mamá es la que concibió. Y dice que dio a Abraham hijo en su vejez, en el tiempo que había dicho, ¿cierto? Aquí estamos mirando que el hombre engendra y la mamá es la que concibe. Entonces, cuando Jesús nos dice que es necesario nacer por segunda vez, entonces nosotros tenemos que hacer un paralelo entre ese primer nacimiento y ese segundo nacimiento. Si en el primer nacimiento se necesitó un papá y una mamá, en el segundo nacimiento, ¿qué creen? También se va a necesitar alguien que engendre, ¿sí? Porque aquí vemos que había un papá y una mamá. ¿Qué hace el papá? Engendra. ¿Qué hace la mamá? Concibe en el primer nacimiento. Ya en el segundo nacimiento también se necesita un papá que engendre, pero aquí ya no, aquí ya va a concebir ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿sí? Perdón, devuélvamelo un poquito, por favor. Dice que no es hija de Dios, no puede pertenecer al reino de Dios, porque se es hijo cuando ha sido engendrado. Porque como en este primer nacimiento, como Adán fue separado de Dios a causa del pecado, quedó destituido de la gloria de Dios. Entonces, cuando él engendra ¿para qué? Para el reino animal, ¿sí? Siempre el hombre engendrará para muerte. Entonces, como necesitamos pasar al reino de Dios, porque necesitamos ser hijos de Dios, entonces necesitamos así, como allí hubo un papá que engendró, en el segundo nacimiento también necesitamos que alguien nos engendre. Y en este caso, Dios Padre, como vemos ahí, y la paloma que recordó Dios Padre, es el que engendra, ¿sí? Entonces dice que Dios Padre en este segundo nacimiento, el que nos va a engendrar. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. También dice, en este versículo nos está mostrando que las personas, cuando nacemos por primera vez, no somos hijos de Dios. Porque dice, más a todos los que le recibieron. ¿Sí? Es decir, a todos los que, le está diciendo a todos los que reciben ¿a quién? A Jesús. Los que creen en Jesús. Él les va a dar esa potestad de ser hechos hijos de Dios. También es muy importante cuando dice, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y al ser engendrados por Dios, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, Él es el que engendra, pero también se necesita alguien que conciba. ¿Sí? Y en este caso, así como papá engendra y mamá concibe, aquí en el segundo nacimiento, Dios Padre engendra y el Espíritu Santo concibe. Ya vamos a ver más adelante, pues, paso a paso cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, dice que el que ha nacido de la carne, carne es, ¿sí? Se está refiriendo a que el que ha nacido de la carne, carne es, pero no es del Espíritu, ¿sí? Entonces, en este caso, para que el segundo nacimiento, así como el primer nacimiento, se necesitó un papá y una mamá, a Dios Padre y al Espíritu Santo. Necesitamos para el segundo nacimiento. No sé si me estoy haciendo entender o los estoy confundiendo. Pues vamos. ¿Qué dicen mis hermanos? Pastora, un paréntesis. Sí, señor. Por el momento todo claro. Esto es lo que iniciamos ya con el libro, que yo tengo el libro, de lo primero. Sí, Esta es la señor. primera. Ah, bueno. Nosotros ya vamos ahí nosotros ya vamos aquí en... Ya ahorita le explico en cuál vamos. ¿Listo, mi hermanito? Dice, Tranquila, entonces vamos acá. Entonces, dice, ¿dónde íbamos acá? Bueno, listo. Entonces quiere decir que tenemos un papá, una mamá. El segundo nacimiento se necesita que tengamos a Dios Padre y al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, pasamos al otro, por favor. Entonces, también vemos que lo dice que ya tenemos a papá y mamá. ¿Sí? Entonces, para que haya un nacimiento se necesita que haya, ¿qué? Una relación sexual. ¿Sí? Cuando dice que conoció a Adán a su mujer Eva, está ahí, lo encontramos ahí en Génesis, ¿sí? Dice que quiere decir que ellos tuvieron una relación sexual para poder tener estos hijos, ¿sí? Entonces, dice acá, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de varón, voluntad de Jehová, perdón, he adquirido varón, ¿sí? Entonces, o sea que los primeros, o sea que para que haya un primer nacimiento tiene que haber una relación sexual, ¿sí? Porque ¿cómo va a haber ese primer nacimiento? ¿Sí? Entonces, como ya dijimos antes, que para que haya un primer nacimiento se necesita un papá y una mamá. Para que haya una relación sexual se necesita un hombre y una mujer, ¿sí? Vemos aquí el ejemplo en Génesis 4:1.
Dice también acá que en el segundo nacimiento, ya en el segundo nacimiento, porque recordemos que estamos haciendo un paralelo en el primer nacimiento y el segundo nacimiento, ¿sí? De una vez los estamos aquí viendo cómo era el primer nacimiento y cómo de una vez es el segundo nacimiento. En el segundo nacimiento también se necesita una relación, pero se necesita una relación personal. Esta relación personal, ¿con quién? Con Jesús, ¿sí? Aquí vemos en la figura que es una decisión que la persona tiene que tomar, de conocer a Jesús. Dice que es de relación, es de conocerse, ¿sí? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero que me has enviado. Dice, esta es la vida eterna, o sea que nosotros necesitamos conocer a Jesús, ¿sí? Tomar esa decisión de conocerlo, ¿sí? Porque si nosotros no tomamos esa decisión, Él no nos va a obligar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vemos aquí que, notemos que en el primer nacimiento dice que conoció, es más de relación, o sea, de conocer a Jesús. ¿Sí? Perdón un momentico, aquí conecto esto. Listo ya. Iba descargando un poquito eso. Entonces, la persona en primera instancia tiene que decidir, ¿sí? Ella tiene que decidir. ¿Se está oyendo clarito? A veces se ponen distorsionados. Bueno, gracias a Dios porque me estaba dando una pena. Yo decía, ¿por qué se están viendo así los audios tan enredados? Ni siquiera yo pude verlos. Ya, listo. Entonces dice acá, entonces la persona en primera instancia pues tiene que decidir una relación personal con Jesús. Esto es que la persona debe decidir voluntariamente conocer a Jesús, ¿sí? La persona tiene que decidir, porque dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que le dio potestad, ¿sí? A todos los que le recibieron, ¿sí? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Notemos que la persona no puede recibir a aquella persona que no cree. Para poder creer, ¿qué tiene que hacer? Pues conocerla, ¿cierto? Porque yo creo que si nosotros, si alguien viene y me abre, viene y nos golpea la puerta de la casa y nosotros no conocemos a esa persona y viene y nos golpea a la medianoche, ¿ustedes creen que le vamos a abrir? ¿Ustedes qué creen? ¿Le abriríamos la puerta? No, señora, No, señora. No, pastora, no se abriría. No le abriríamos. porque No le abriría porque no la conocemos, ¿sí? Si nosotros ya conocemos la persona y ya sabemos quién fue el que llegó. Ah, llegó fulano. Llegó María, o llegó Juanito, o llegó mi hijo, o llegó mi hermano, o mi tío, y corro a abrirle. ¿Por qué? O llegó mi amiga del alma de hace tiempos que no veía. Entonces yo corro a abrirle. ¿Sí? Entonces, dice que se tienen que dar 3 cosas para poder recibir a Jesús. ¿Sí? Es conocerlo, para poder creer y luego sí poderlo recibir. Por eso es que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen. O sea que, perdón. Hermanita, perdón, hermanita. Se necesita 3 cosas. Sí, Conocerlo, verlo. Conocerlo, creerlo, creer en él y recibirlo. ¿Sí?
Ya, hermanita, gracias. Por eso es que dice que a todos los que creen en su nombre, o sea, aquel que recibe es porque, aquel que lo recibe es porque creyó en él. Y aquel que creyó fue porque le conoció. A ese a quien Dios le da la potestad, a esa persona, ¿sí? Y en Juan 17:3, ¿qué dice? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjate que ahí nos está diciendo que debemos conocer al Padre y conocer al Hijo. Si conocemos al Padre, vamos a conocer al Hijo. Si conocemos al Hijo, vamos a conocer al Padre. Porque el Hijo es el que nos da a conocer al Padre. ¿Sí? A nosotros leer ahí vamos a encontrar los versículos donde nos va a decir todo eso, lo que les estoy diciendo. Dice que la vida eterna que debemos conocer nosotros a quien él ha enviado, a quien envió para salvarnos. A Jesús. ¿Cierto? Él envió a Jesús. El Padre, Dios Padre. Lo Envió a Jesús, ¿sí? Entonces, dice, esta es la vida eterna, ¿sí? Entonces, está diciendo que para ser hijo de Dios, para tener vida eterna, necesitamos conocer a Jesús, de relación, es de poderle sacar tiempo para poder saber qué fue lo que dijo, qué fue lo que hizo, saber cómo lo hizo, para que nosotros podamos ser como Él. Si nosotros sacamos ese tiempo para conocerle, para tener esa relación con Él, ¿sí? Vamos a poder ser como Él. Si no, nosotros no podríamos conocerle, ¿sí? Ser como Él. Porque si yo digo, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? ¿A qué lo envió? Tengo que conocer su vida, ¿sí? Tengo que conocer su muerte, su sufrimiento, su resurrección. Tengo que conocer cada cosa que Él hizo, ¿sí? Entonces, por eso dice que es de relación. Sacar el tiempo para yo conocerlo. ¿Sí? Pasamos acá al otro. Entonces, vemos acá, luego que viene la relación, dice que hay una fecundación. En este primer nacimiento, o sea que aquí el óvulo y el espermatozoide, dice, el óvulo y el espermatozoide son, el espermatozoide afecta allí el óvulo y viene de la fecundación. Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice, hay un versículo que dice ahí, ¿cierto? En pecado me concibió mi madre. Y también dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea que esta pecaminosidad, o sea que se da en el primer nacimiento, es porque el hombre transmite allí esta semilla. ¿Sí? No, la persona no nace con la naturaleza de pecado porque haya nacido en fornicación o en adulterio, sino que fue un hombre y una mujer que en su
Cuando se casaron, tienen una relación, en la bendición que tuvieron de su matrimonio, pues tienen una relación que ha sido bendecida por Dios, y en esa relación conciben un niño, que ese niño o esa niña nace con naturaleza de pecado. Por eso el hombre siempre engendra el pecado, o sea, engendra para muerte, ¿sí? Fecundación, ya ahí está el pecado, ¿sí? Ya ahí está el pecado originado en Adán, que se transmite de generación en generación. ¿Sí? Entonces, de generación en generación. Entonces, vemos aquí que el segundo nacimiento, ya la persona ha tomado la decisión. Si vimos en la figurita a mano, y él decide si se la da o no, ¿sí? Pero la devuelvo a pasar. Estamos viendo ahí que él le da la mano. Y él tiene que decidir si la toma o no. Ya en el segundo que estamos viendo acá, ya le dio la mano. ¿Sí? ¿Sí la estamos viendo ahí? Dice, por eso que en el segundo ya la persona toma la decisión de conocer a Jesús. Por eso es que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, allí en Apocalipsis. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿quién es la que tiene que abrir la puerta? ¿Será el Señor o seré yo? Nosotros. Nosotros, ¿cierto? Nosotros abrimos la puerta del corazón. ¿Sí? Porque el Señor es el que está más interesado en que nosotros seamos sus hijos. Y siempre el Señor nos está llamando. Puede ser que el Señor nos ha llamado y nosotros, pero el Señor siempre Él es el que nos ha llamado, ¿sí? Puede ser por medio de las personas, ¿sí? Por medio de... Él nos siempre está golpeando de un mensaje, la puerta en nuestro corazón. Entonces, ¿qué viene Él? Golpea. Vuelve y Él sigue golpeando. Y yo decido, ay, ¿le abro la puerta o no le abro la puerta? Pero Él no me va a obligar porque Él es un caballero. Ustedes dicen, él lo hace así de esa manera. Por eso es que dice, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Si alguien nos recibe a nosotros, está recibiendo directamente al Señor. Por eso cuando alguien nos rechaza a nosotros, ¿a quién está rechazando directamente? A Jesús. Al Señor Jesús, ¿cierto? Al Señor directamente lo está rechazando. Cuando uno invita a una persona, no es uno el que lo está invitando. Es el Señor que lo está invitando. Porque Él es el más interesado. Somos sus hijos. O alguien le hace una llamada, le da un mensaje, no más que alguien le diga, Dios te ama. Ahí le está dando un mensaje de parte de Dios. ¿Cierto? Y está golpeando ahí a la puerta de su corazón. Y aquí estoy yo. Y uno desesperado buscando para allá, para acá. ¿Quién pudiera ayudarme? Y el Señor, aquí estoy, pero como nosotros queremos verlo físicamente, y Él anda en todo momento
Él dice que anda con nosotros por todos lados. Un día estuve mirando, me enviaron, no sé si ustedes han visto ese video, donde aparece el Señor Jesús acompañando a todas las personas donde van, en el hospital, a los que recogen la basura, a los que, a los que están en las oficinas y las personas que están allí suplicando por el familiar. Cuando uno está triste, ahí lo abraza y uno piensa que está ahí solo. Y eso me conmovió el corazón y yo decía, Señor, qué hermoso. Y uno piensa que va solo. ¿Sí? Qué hermoso que uno siente esa tristeza y Él viene y lo coge con sus brazos y lo abraza. Y puede ser por el abrazo de otra persona, puede ser sin otra persona. Uno debe creer que lo está abrazando, ¿sí? Porque Él está en todo lugar. Pero nosotros nos sentimos a veces que no estamos solos. Por eso dice que Él golpea la puerta de nuestro corazón. Y si nos recibimos a Él, si nos reciben a nosotros, lo reciben directamente a Él. Si nos rechazan a nosotros, ya teniendo el mensaje, lo rechazan directamente a Él. Y de todo, pues tenemos que darle cuenta. ¿Sí? Dice, el que nos llama, o sea, usa personas. Él lo hace así, de diferente manera. Pero realmente no es la persona. Por eso dice, la palabra que Él nos recibe, no, es la palabra que recibe del Señor. ¿Sí? Entonces vemos aquí que Él decidió conocer a Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, dice que la persona con naturaleza de pecado en ese primer nacimiento es el que adquirió esa naturaleza, el que debe tomar la decisión de conocer a Jesús para creer en Él y luego así para recibirlo. La persona debe tomar la decisión de conocerlo, de creer y luego recibirlo. Y recordemos que la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer al Hijo. Si yo decido conocer a Jesús, creo en Él, lo recibo. Yo debo recibirlo porque la palabra recibir está queriendo decir recibimos. Para toda la vida, ¿no? Ujú. Nosotros recibimos al Señor no es por un tiempo, es para toda la vida. Por eso es que Amén. dice que se dice recibir. Porque cuando yo lo digo que lo acepto, que estoy queriendo decir que lo acepto por un tiempo. Si yo digo lo recibo para toda la vida. ¿Sí? Entonces debo recibir a Jesús. Debo conocerlo y creer en Él. Vemos que en ese primer nacimiento, luego de la fecundación, se lleva el tiempo de la gestación. ¿Sí? El tiempo de la gestación. En ese tiempo de la gestación es cuando ese óvulo que ha sido fecundado empieza a desarrollarse dentro de la persona, ¿cierto? Empieza a formarse ese nuevo ser, piel a piel, célula a célula, cabello a cabello, hueso a hueso. Se empieza a desarrollar. Así esta gestación está para los seres humanos, ¿sí? Que sea de 9 meses, o algunos duran menos, algunos duran 7 meses, depende las situaciones pues que hayan ocurrido en el tiempo de la gestación, ¿sí? Entonces, vemos ahí que, dice ahí, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. O sea que hay aquí una gestación, ¿sí? Sí. Se va a cumplir. Entonces, que había allí en este tiempo también, en Génesis 25, 22, también ahí lo encontramos.
dice que la gestación son 9 meses, ¿sí? Que se va a cumplir ese día en que la persona va a experimentar, es en ese 25, 22, también encontramos ahí, ¿sí? Entonces, cuando vemos ahí que nosotros ya experimentamos el primer nacimiento cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra mamá, por medio de nuestro papá, y nuestra mamá, ¿qué hizo? Nos dio a luz, ¿sí? Concibió y vino la fecundación, el tiempo de gestación y el tiempo del primer nacimiento. Y nace ese niño hermoso o esa niña hermosa que estamos en esta noche, nuestros hijos. Entonces, hace referencia a que nacimos por primera vez, ¿sí? En la Biblia nosotros encontramos varias personas, varios ejemplos de que hubieron esos primeros nacimientos, ¿sí? También a Jesús, vemos también que Jesús fue concebido, pero vemos que Jesús también estuvo en el vientre de la Virgen María por 9 meses. Y a los 9 meses, ¿qué pasó? Dio a luz. Esa etapa de gestación, pero recordemos que Jesús no fue engendrado por un hombre, sino por Dios directamente, concebido por el Espíritu Santo. No fue por un hombre como fuimos nosotros. Nosotros sí fuimos engendrados por un hombre, ¿sí? Y así por la semilla, que ya explicamos, de la relación sexual se afecta el óvulo por medio del espermatozoide y empieza a formarse la personita. Entonces, cuando se cumple esa etapa de gestación, tiene ese tiempo establecido que son 9 meses, lo máximo en los tiempos, pues ya vemos que, ¿sí? En unos son menos. En ese primer nacimiento vemos que fue por la relación sexual, la gestación, la fecundación y la gestación, ¿sí? Ya en este segundo nacimiento, ya que la persona tomó la decisión de conocer a Jesús, de tener una relación con Jesús, en ese momento que él empieza a conocer a Jesús, empieza el proceso de la gestación. Recordemos cuando veníamos viendo aquí las figuritas y los versículos y la explicación del primero y el segundo nacimiento, recordemos que también en el primer nacimiento, el segundo nacimiento necesitamos, ¿a quién necesitamos? Al Padre y al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nosotros al tomar la decisión, y es el proceso de la gestación, porque a veces allí le pregunta a Nicodemo a Jesús, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Le hace esa pregunta, ¿sí? Porque nosotros a veces pensamos, nosotros decimos, ¿será que nosotros nacimos, nosotros no necesitamos otro nacimiento? ¿Cómo nosotros hacemos para que Dios nos haga a nosotros, nos pase el reino de Él? Y nacimos en el reino animal, necesitamos pasar al reino de Dios. Entonces yo necesito conocer a Jesús porque al empezarlo a conocer para que pueda empezar ese proceso de gestación en nosotros. ¿Por qué? Porque él empezó, a la persona al empezar, ¿cómo empieza este proceso de gestación? Dice que cuando la persona empiece a oír, ya comienza, cuando ya comienza a oír, porque alguien le empieza a hablar de Jesús, viene el Espíritu Santo y ¿qué hace? Dice que el Espíritu Santo viene y lo convence de esa verdad, ¿sí? Dice en Juan 16, 8, 11, como que es, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia, ¿sí? Por cuanto creen en mí, ¿sí? Dice acá, de pecado, de justicia y de juicio.
No sé si ahí están viendo los versículos. Sí, señora. Si se alcanzan a ver, si quiere, pues lo van escribiendo. Dice, notemos nosotros que en este nacimiento no está establecido como el primer nacimiento. En el primer nacimiento está establecido para los seres humanos que sean 9 meses, ¿sí? En el segundo nacimiento no hay tiempo. ¿Por qué? Porque en todas las personas no se da lo mismo. Pues que en una sea en unas horas, en otras sean unos meses, en otros sean unos años, ¿sí? Por eso en todas las personas no se da lo mismo, ¿sí? Entonces la persona toma la decisión de conocer a Jesús, ¿sí? Pero ¿qué necesitamos? Que el Espíritu Santo convenza a la persona conversa a la persona. Tiene que haber un convencimiento primeramente de pecado. Recordemos que ya vimos el tema de pecado, ¿sí? Entonces la persona debe ser convencida de pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Sí? Debe estar convencida que es pecador por naturaleza y que en esa condición estoy destituido de la gloria de Dios. Ajá. Por eso es que la persona, cuando es convencida de pecado, cuando es convencida de justicia y de juicio, por el mismo Espíritu Santo va a ser guiado a un verdadero arrepentimiento. Vemos que aquí estamos viendo las palabras aquí en el muñequito. ¿Sí? Más adelantico vamos a estar viendo, vamos haciendo así la parte del segundo, primero y segundo nacimiento. ¿Sí? Dice ahí, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque la persona ha sido convencida de pecado, de cuál es su condición frente a Dios. ¿Sí? Dice que también debe ser convencido de juicio. ¿Sí? Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. También dice que vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. ¿Sí? Dice, cuando nosotros hablamos de convencimiento de juicio, se está hablando de las 3 muertes. Se está hablando del Hades, se está hablando del juicio, el gran trono blanco, y finalmente del infierno. ¿Sí? Entonces la persona debe estar convencida de estas cosas, que está establecido un juicio, que está establecido ser juzgado allí en el juicio del gran trono blanco y posteriormente ser lanzados al infierno. La persona debe ser convencida por el Espíritu Santo de que esto es verdad. No es que otra persona me lo venga a decir, sino que el Espíritu mismo es el que nos da el convencimiento. Nos convence de esta verdad por la cual nosotros estamos conociendo. Luego dice que la persona debe ser convencida de justicia, ¿sí? Aunque hay un problema, que es el pecado, hay una sentencia, que es ir al infierno finalmente. También hay una solución, ¿sí? Debemos conocer a Jesús, ser convencidos de justicia. ¿Qué es justicia? Es cuando hablamos de Jesús, porque dice aquí que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí?
Entonces dice, que todo aquel que cree tenga vida eterna. Entonces las personas, nosotros debemos ser convencidos que alguien ocupó mi lugar y que recibió ese castigo hasta las últimas consecuencias. Es decir, que fue al Hades a recibir ese castigo que era para mí. ¿Y quién fue esa persona? Jesús. Entonces, cuando la persona es convencida de pecado, de justicia, de juicio, ya tiene el convencimiento y ahí no ha, pero aún no ha nacido de nuevo. Hay un convencimiento, pero aún la persona todavía no ha nacido de nuevo. En esto la persona está siendo gestada, formada. Luego, cuando la persona es convencida de pecado, justicia y juicio, a un verdadero arrepentimiento. Miremos ahí debajo el muñequito y verán. Que es aquí donde nosotros debemos tener muy claro qué es un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Que eso lo vamos a desglosar también paso a paso. Porque puede ser que uno diga, no, yo ya me arrepentí. Yo ya tuve ese verdadero arrepentimiento, hace rato. Jesús dijo, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero si yo no sé cómo arrepentirme, yo puedo decir que ya me he arrepentido. Pero si una persona se arrepintió, no vuelve a hacer lo mismo. Pero si uno vuelve a caer en lo mismo, quiere decir que no se arrepentió. ¿Sí? Luego, como resultado, de cuando una persona ha tenido un verdadero arrepentimiento, como resultado de un verdadero arrepentimiento, es una verdadera conversión a volverse a Dios. Luego de volverse a Dios, lleva a la persona a perdonar. Nos lleva a perdonar, pero debo saber cómo se hace cada paso. ¿Sí? Ahí la persona está preparada para nacer de nuevo. Hasta aquí todavía la persona no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Porque una vez la persona ha sido convencida, necesita tomar decisiones de arrepentirse, convertirse, volverse a Dios y de perdonar. Porque ya ha tenido 3 convencimientos. ¿De qué? De pecado, de justicia, de juicio. ¿Sí? Si una persona no ha tenido, dice que la persona puede haber oído, si una persona no ha nacido de nuevo, no nos corresponde a nosotros de pronto pensar quién nació de nuevo, decir quién sí nació de nuevo, ¿sí? Solo Dios es el que puede decir. Porque puede que nosotros, unos se demoren más, otros se demoren menos, un poquito más, un poquito menos. Porque Jesús dijo, yo no he venido a juzgar, yo he venido es para salvar. Si Jesús no juzgó, ¿cuánto más nosotros no debemos juzgar quién nació y quién no nació? ¿Sí? Dice, cuando una persona no comprende, ¿quiere decir que ha nacido de nuevo o que no ha nacido de nuevo? ¿Ustedes qué dicen? No. Entonces aquí, como ya se cumplieron los 9 meses, entonces, ¿qué pasó acá? Dice, ¿qué hace el niño? Nació vivo. ¿Sí? Nació vivo. Vida, porque ya respira por él, ya no respira porque la mamá lo tiene allí. Cuando ya nació ese bebé, ese acto por el cual el niño empieza a respirar por sí mismo, ¿sí? Ahí ya el bebé empieza a alimentarse por sí mismo. Ya no se alimenta por él,
por el cordón umbilical cuando la mamá come. Porque vemos que cuando él estuvo en el vientre de la mamá, se alimentaba por el cordón umbilical, ¿cierto? Y allí respiraba por la mamá. Y ya aquí nació y le tocó por sí mismo respirar. Y empieza a recibir ese alimento. Entonces aquí nace el bebé vivo, porque tiene ese hálito de vida. Pero nace con naturaleza de pecado. Dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. O sea que está comprobando que sí hubo nacimiento. Entonces, en el segundo nacimiento, dice que cuando ya la persona fue convencida de pecado, justicia y juicio, por cuanto oyó, tomó la decisión de arrepentirse, convertirse, de volverse a Dios y de perdonar, hasta ahí nació de agua. ¿Sí recordamos la lectura que hizo nuestra hermana al principio, al comienzo? Que dice que el que no naciere de agua y del Espíritu. No, ¿sí? Dice, hasta ahí a la persona al hacer todas estas, nació solo de agua. ¿Sí? Pero aún todavía, ¿sí? Porque ahí dice en Juan, ¿sí? Dice, si la persona, dice, de cierto digo que el que no naciere, de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Entonces, vemos que es para vida el nacer de agua y del Espíritu. Por eso, al hacer todos estos pasos, dice que hasta ahí la persona ha nacido de agua. Entonces, ya aquí a la persona cuando nace de agua, dice que Dios cumple la promesa que tiene para toda la humanidad. ¿Cuál es? En Ezequiel dice que encontramos del espíritu, pondré mi espíritu, ¿sí? Dentro de vosotros. Dice, entonces cuando ya la persona fue convencida de pecado, de justicia y de juicio, fue movida por el Espíritu Santo un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión y de perdonar y de convertirse. Ahí la persona nació de agua. Y luego Dios quita ese corazón de piedra, pone un nuevo corazón. ¿Sí? Pone el nuevo corazón. Luego ya, como ese corazón es nuevo, vemos ahí el muñequito que ya en el nuevo nacimiento, ese corazón es nuevo, donde ya no hay pecado. Entonces ahí está el espacio listo, que el Espíritu Santo venga y haga morada. Amén. Ahí es cuando la persona ya ha nacido de nuevo. Cuando se hace ese milagro de quitar ese corazón de piedra y dar un nuevo espíritu, es un milagro que solo puede hacer Dios. Solo Dios, por eso es que es un privilegio que nosotros tengamos esa oportunidad, porque son trascendentales para nuestra vida. A nosotros saber cómo es que dijo Jesús que debemos nacer de nuevo, nacer por segunda vez, porque yo no me puedo quedar con solo el primer nacimiento, porque ese primer nacimiento me va a llevar a la muerte, ¿sí?
Necesitamos el segundo nacimiento con urgencia. Toda la humanidad, porque fue para toda la humanidad. Dice que toda la humanidad necesitamos conocer a Jesús, católico, musulmanes, Hare Krishna, pentecostales, adventistas, de diferentes denominaciones, todos necesitamos conocer a Jesús. ¿Sí? No es solamente para unos sí, para otros no. Es para todas las personas del mundo entero. Famosos, no famosos, gobernantes, todos necesitamos conocer a Jesús para salvación. El ¿Sí? camino, la vida. Sí, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Nadie. Dice Jesús también ahí, no te maravilles que te es necesario nacer de nuevo. Cuando se quita esa naturaleza de pecado, viene el Espíritu Santo y concibe en nosotros. Lo concibe, ¿sí? Ya pasa a ser un hijo de Dios. Por eso es un milagro. Nacer por segunda vez es un milagro. Un milagro de Dios, ¿sí? Que todos nosotros debemos estar anhelando. Amén. ¿Sí? Dice también, que ahora vamos a ver, dice que también la condición de la persona cuando nace por primera vez o la que nace por segunda vez, ¿sí? Naturaleza pecaminosa, recordemos siempre esa parte, esa naturaleza es de pecado. Por eso nosotros, esa naturaleza siempre va a ser de pecado, ¿sí? Entonces, vemos acá que dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, las cuales por naturaleza se corrompen como animales irracionales. También dice que en el segundo nacimiento, dice que ya tiene naturaleza divina, los cuales nos ha dado grandiosas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser salvos. Aquí ya estábamos viendo cómo la persona está frente a Dios. ¿Cómo ve Dios a una persona que nace por primera vez? ¿Qué se recuerdan ustedes de cuando vimos en el convencimiento de pecado? ¿Cómo ve el Señor a la persona cuando nace por primera vez? ¿Sí recuerdan cuando hablamos de esa parte? ¿Cómo la ve Dios cuando la persona nace por primera vez? ¿Quién nos puede recordar? Es cuando nos dijiste que era como vestido con remiendo y... ¿Sí son esa parte? Sí, también. Sí, señora, pero sí, también. Dice también que nos dice en Isaías, dice que Dios nos ve como una podrida llaga, malolientes. La condición del hombre frente a Dios es de pecado. Lo está viendo que es pecador por naturaleza. ¿Sí? En ese primer nacimiento. Ya en el segundo nacimiento, ya tiene la naturaleza divina. Ya no le ve el pecado. Ya es de otra condición frente a Dios. Ya pasa a ser justo frente a Dios, porque una persona justa es aquel que Dios no inculpa de pecado. ¿Sí? Esa es la persona justa, la que Dios no inculpa de pecado. Pero cuando vemos el primer nacimiento, que la semilla estaba dañada, por eso es que él nace con naturaleza pecaminosa. Como esa semilla tiene naturaleza de pecado a causa de esa simiente corruptible,
¿Sí? Esa simiente corruptible vemos aquí. ¿Mm? Esa simiente corruptible, entonces, ya la persona se separa de, dice que como por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el hombre la muerte. ¿Sí? Ese pecado que hizo que hubiera una separación. Todos con ese pecado nacimos separados de Dios, muertos en vida. ¿Sí? Recordemos eso. Recordemos que cuando dice que el pecado entró, ¿qué quiere decir? Que entró, que Dios no hizo al hombre con pecado. Dios lo hizo con naturaleza divina. Pero cuando él decide pecar, el hombre fue el que decidió. Si vemos ahí que dice, el hombre fue el que decidió. No, Dios no lo obligó. El hombre decide pecar, entonces, ¿qué pasa? Entra el pecado al hombre, ¿sí? Y lo hizo pecador. Ya en el segundo nacimiento notemos que como la simiente es incorruptible, ya somos engendrados, concebidos por el Espíritu Santo. Por eso es que la naturaleza es nueva. Y vemos que estamos vivos. ¿Por qué vivos? Porque ya tenemos comunión con Él. Note que empezamos con una relación y cualquier persona puede tener una relación con Dios. ¿Sí? Entonces se inicia con una relación. Necesitamos tener esa decisión de conocer a Jesús. Pero cuando se nace de nuevo ya tiene más. Cuando ya se nace de nuevo, ya tiene más que relación. Ya tiene ¿qué? Comunión. Ya nada lo separa de él. ¿Sí? Ya tiene esa comunión ahí. Dice, siendo renacido no es simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que viene y permanece. Entonces, cuando hay un versículo que dice, ladrón vino para destruir, yo he venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Estar vivos es que ya no estamos separados de Dios. ¿Sí? Ya no estamos separados de Dios. Entonces, al estar, dice que muertos, quiere decir separado. Estar separado es enemigo de Dios. Por lo tanto, si ese enemigo no es hijo, ¿sí? Porque si ese enemigo ya no es hijo, porque el hijo para el amigo, ¿cierto? Acá tenemos acá un versículo que dice que nosotros nacimos siendo hijos nosotros nacimos cuando nacimos por primera vez, nacimos siendo hijos de alguien, dice, lo dijo Jesús, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si alguien quiere leerlo ahí, léalo ahí, mi hermano. Juan 8:44. Juan 8:44. Ahí lo busco. Entonces vemos que nosotros por filiación nacimos separados de Dios, enemigos de Dios. Por lo tanto, no es hijo de Dios. Nos nacimos siendo hijos de Dios. Nacimos siendo hijos del enemigo.
Y dice que es por filiación. Y dice Juan 8:44 dice, y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando había mentira de suyo, no puedo leer. Habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Si vemos ahí lo que nos dice el Señor, nos dice acá Jesús. Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre, y lo nombra ahí, ¿cierto? Del enemigo. Y dice que hacíamos las obras de él. Los deseos de vuestro padre queréis. Que es padre de mentira. Y si nosotros si nosotros decimos mentiras, ¿a quién nos parecemos? Al papá. Al Al papá. diablo. ¿Sí? Papá, Dice que es por filiación. El hijo de tigre sale pintado. y el hijo de cebra Sale también. sale rayado, ¿no? Sale Entonces, rayado. ahí vemos que donde está el palo está la astilla. ¿Y para dónde más muestra de que nosotros nacimos? No nacimos nosotros. Y si nosotros hubiéramos nacido, si nosotros nacimos hijos de Dios, las obras de Dios haríamos, ¿no? Haríamos todo lo que le agrada a Dios. Pero vemos que es por naturaleza, que es por filiación. Es una línea directa. Es una línea directa que va desde los antepasados, de generación en generación. Es esa línea que va desde Adán hasta el día de hoy. Dice que los hijos se parecen a su papá. Y pues nosotros no queremos pues parecernos a él. Pero cuando uno no sabe y vemos que la humanidad es porque eso sale de allí. Uno hace una encuesta, uno puede decir a las personas, ¿ustedes creen que nosotros somos hijos de Dios? Y las personas lo primero que le dicen a uno es que sí. Sí, yo soy hija de Dios. Uy, sí. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que no soy hija de Dios? ¿Cómo así que yo no soy hijo de Dios? Pero es que yo no lo digo. Hay un versículo en Primera de Juan también que dice 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Sí. Ahí en el libro de Juan encontramos varios versículos donde nos corroge. Este versículo, mejor dicho, como ese testigo, ¿sí? Donde dice que nosotros, porque dice que si nosotros, hay varios. No me... Pero aquí es tremendo porque dice que el que practica el pecado es del diablo, imagínate. Exacto, el que practica el pecado. ¿Y qué practicamos nosotros diariamente? El pecado. ¿Sí? Porque el Cosas diablo pequeñas peca. o grandes. Recordemos cuando hablamos del pecado que dice que al niño apenas empieza a tener ese, cuando dice, ¿quién le enseñó a hacer esos niños, a hacer esas cosas a los niños? Ninguno le enseñamos, pero nosotros todos empezamos así, a manifestar lo que está ahí dentro. Sí. O a poner a hacer esas cosas, esas pataletas, como digámoslo así. Y todos lo hacíamos así. Sí, entonces ahí leamos el libro de Juan y verá que vamos a encontrar, en casa lo leemos y vamos a encontrar
los versículos también ahí nos comprueban, ¿sí? Sí. O sea que nosotros nacimos con un papá que no sabíamos que teníamos. Y pues no nos interesa ser hijos de él. Ujú. ¿Sí? Necesitamos pasar nosotros a ese, porque dice que el enemigo vino a matar, robar, destruir. Pero yo he venido Nosotros con esa naturaleza, ¿sí? No nos parecemos a Dios. Si nosotros nos pareciéramos a Dios, amaríamos. Ujú. ¿Sí? Ahí en Juan dice también, dice que Juan el que 10, no ama, 10. que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Sí? Imagínese nomás, ahí cuando uno lee ese libro se confronta de una manera que dice, uy, Señor, qué vergüenza contigo de verdad nos está diciendo, porque recordemos que la palabra de Dios es espejo para nosotros. Ajá. ¿Sí? Luego uno dice, sí, aquí yo estoy amando al hermano, yo sí amo, yo soy hijo de Dios, pero ame, ¿cómo estoy yo amando? Entonces ahí nos confronta, porque dice que nosotros cuando matamos, destruimos, no quiere decir que cojamos matemos de manera física, pero sí con palabras, con los hechos, ¿sí? Con las ofensas. Ahí estamos matando porque herimos un corazón, o hacemos sentir mal a alguien, ¿sí? Entonces nos estamos pareciendo, Sí. es al que vino a hacer todas las cosas, ¿sí? Y el mundo está bajo el poder de él, ¿sí? Y Dios nos ayude. Dice acá, en el segundo nacimiento ya es hijo de Dios. Dice, por eso dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Dice, por eso es que si una persona no conoce a Jesús, no puede nacer de nuevo. Por eso es necesario que cada persona decida tener esa relación personal con Jesús y conocerlo. Ujú. Porque está claro en ese versículo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. También dice, porque todos los que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, Estos son hijos de Dios. son hijos de Dios. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es muy importante también tener nosotros claro de quién estamos siendo guiados. Por eso es cuando una persona, ¿a quién se parece una persona nacida de nuevo? ¿A Jesús? A Jesús, sí señora. A Jesús es el modelo, es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ahí dice que, por eso también dice que en el primer nacimiento da el fruto de la carne. ¿Sí? Da el fruto de la carne. ¿Sí? Vamos a sacar cuál tengo. En ese primer nacimiento damos fruto de la carne. ¿Mm? Vemos cuál es el fruto de la carne. ¿Cuál es ese fruto de la carne? ¿Sí? Se manifiesta en esa naturaleza. Por eso es que Jesús dijo, si no nace de nuevo, no puede entrar, porque el problema no son las obras, ¿sí? Es lo que hace producir esas obras.
El problema no está lo que yo haga allí, sino lo que está ahí dentro que me hace hacer todas esas cosas, porque eso es como, eso fluye solo. Eso está ahí, solo que resulta uno haciendo allí una cosa y otra, pero yo, ¿a qué horas hice eso? ¿En qué momento? Si es que no entiendo. ¿Sí? Eso fluye solo. ¿Sí? Por eso es que tenemos, es muy importante revisarnos qué fruto yo estoy dando, porque todo lo que estoy dando sale de mi corazón. Y en esa condición no podemos entrar al reino de los cielos. En esta condición somos, no podríamos entrar en el reino de los cielos. En esta condición no seríamos hijos de Dios. ¿Sí? Estamos mostrando que somos hijos del enemigo. ¿Sí? Ya en el segundo nacimiento da el fruto del Espíritu. Es el que da un hijo de Dios. Un hijo de Dios siempre tiene que estar dando el fruto del Espíritu. Porque aquí vemos en el primer, ¿qué? Dice que manifiestas son las obras, la idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entonces vemos ahí que nosotros tenemos que tener claro qué es un adulterio, qué es una fornicación. ¿Sí? ¿Qué son todas estas cosas? ¿Sí? Que se está dando en estas obras de la carne, que es lo que se practica cuando con esa naturaleza que nacemos. Ya en el segundo nacimiento el Hijo de Dios tiene que estar dando el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da esta persona, ese fruto está dado, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza, esa naturaleza divina que debe estar en nosotros. Se me fue el tiempo y no me di cuenta a qué horas. Faltan 3 minutos y no terminamos. Pero bueno, lo importante es que nos quede a nosotros claro. Entonces lo dejamos hasta ahí. Con la ayuda de Dios continuamos el próximo lunes. Voy a compartir acá esta, espere, la dejo compartir. Ya, ahora sí. Yo creo que con la ayuda de Dios ahora sí se me oigan mal. Ahí me oyen bien. No sé si hubo alguna pregunta o quedaron confundidos o me fui muy rápido, porque pues la idea es que nos quede claro y si no, pues volvemos a repetir. No hay inconveniente porque no se trata de correr, sino que nosotros podamos entender estos temas que son trascendentales para nuestra vida y para poderlos dar a conocer a muchas personas que igual también necesitan como nosotros, ¿sí? Entonces, si hay alguna duda, algún entre paréntesis, pues bien pueda. Y para mí está claro. De... Para mí está claro la palabra porque todo está relacionado con lo que dice la misma palabra de Dios. Y si ella lo dice, es porque así es. Sí, señora. Sí es, pastor. Igual, como venimos viendo, ¿cierto? El primer tema que vimos, empezamos a ver el tema realmente que ya entramos a lo que es, después de la oración y la Biblia ya empezamos a ver qué fue lo del pecado, vimos, lo reivamos, que todo va entrelazado con uno. Sí. Todo van de la mano. Todo eso se necesita. Ya y más adelante vamos a ir viendo con otros temas y cuando ya, porque recordemos que este primer módulo es para que es la necesidad de que nosotros
nazcamos De de nuevo. nuevo. Ujú. Entonces, si no hay preguntas, vamos a estar orando. No hay ninguna pregunta, algún aporte, alguna otra sugerencia fuera del pastor Gerardo. No, pastora, todo está muy claro. Gracias a Dios, todo está conforme a las Sagradas Escrituras. Y pues la explicación muy bonita, muy clara. Ujú. Bueno, mi hermanita, Entendible. gracias a Dios. Que el Sí, Señor es señora. el que nos habla y habla lo que nosotros necesitamos, porque a veces uno quiere oír lo que uno quiere oír, más no lo que necesita. Sí, A amén. veces Es verdad. puede pasarle a uno eso y cuando uno se dispone corazón humildemente, el Señor trae el mensaje que uno necesita en el momento indicado. Sí, señora. Entonces, recordemos entonces para esta semana estar haciendo lo que les Ajá. había explicado. La ¿Quién me puede tarea. explicar qué dejamos? ¿Quién me pudiera explicar? Recordar. Una tarea de hacer La tarea. una cartelera o un video o algo de Una- expresar de los puntos que hemos visto para presentarlo Pastora, al grupo. es como una explicación sobre todo lo que hemos aprendido en las clases que hemos tenido, ¿sí? Ajá, Y sí, a la vez señora. como un resumen, ¿no? ¿Todas Exacto. o lo que hayamos visto en cada clase? O sea, todo. Sí, pues digamos, ustedes pueden explicar, digamos, la parte de la Biblia en la oración la pueden explicar en uno. Y luego ya pueden explicar el convencimiento de pecado y los reinos en otro tema. Y ya pues el de hoy, pues como no lo terminamos, si quieren explicar una parte de ese, pues bien pueda lo que se haya visto hasta lo que terminamos hasta ahorita. Y si no, pues lo dejan en el pecado y juicio. Digo, Bueno. pecado y los reinos. Porque la idea es que vayamos nosotros viendo si necesitamos reforzar o seguimos avanzando, ¿sí? Ujú. Sí, señora. Porque la idea es para nosotros ir a este conocimiento, ir a darlo, también irlo llevando a las ciudades que cada uno nos encontramos, ¿sí? Cada diferente país o diferente ciudad y saberlo cómo lo vamos a presentar también allí a estas familias que el Señor nos va a empezar a colocar desde ahora en adelante. Entonces, qué bendición y podernos nosotros saberlo, decirle también a ellos cómo se hace estos temas tan hermosos que son para nuestra salvación. No es ir a meterles una religión, ni mucho menos, porque Dios no es una religión, ni nosotros estamos conociendo una religión, sino que estamos conociendo a Dios y a Jesús, ¿sí? A la persona de Jesús, que es la que nos va a llevar para nuestra salvación y la de nuestras familias y de las familias que necesiten también, como nosotros. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, si no de pronto necesitan de pronto ¿cómo se dice? O algo que de pronto quieran o tengan alguna duda, pues nos lo escriben al número que está ahí, al mío que está ahí. Igual cualquier cosita, y si no, pues lo que ustedes hayan entendido, no hay ningún problema, porque aquí no es para juzgar quién lo hizo mejor, quién fue el que, mejor dicho, sino aquí es para que todos vamos a aprender de estos Eso es muy resúmenes importante. de cada uno. Porque si lo dejamos avanzar y avanzar, después nos toca más duro, porque ya serían todos los temas a la vez. Sí. Ya entonces igual. Entonces de eso se trata. Entonces, uno de mis hermanos que quiera hacer la oración en esta noche de despedida. Yo, hermanita Caterina. Listo, mi hermanita ya. Hágale. Señor Dios Todopoderoso, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que Amén. hemos tenido, Señor, de capacitación, Señor. Gracias por nuestra pastora Caterine. Gracias, Señor,
por todo lo que tú nos has dado, nos has revelado, Señor, en este tiempo que hemos tenido en cada clase, Padre. En el Sí, nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, esos oídos para oír, esos ojos para ver y este corazón entendido, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, con mucho amor, Señor. Tú nos has dado, Señor, a conocer el misterio de tu salvación, Señor. Gracias, amén. Padre, en esta noche, Señor. Ahora nos ponemos de ir a descansar, Señor. Padre, danos sueños reparadores, sueños, Señor. Y aún, Padre, te pido, Señor, que nos guardes, Padre, de todo mal, de Señor, todo peligro, Señor, de todo desastre de la naturaleza, de todo temblor. Padre, de todo terremoto, Padre, en el nombre de Jesús, no solamente, Señor, la vida de nosotros, sino la del mundo entero, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Gracias porque bajo la sombra de tus alas estamos, Señor, protegidos, Señor, de todo mal, de todo peligro, de todo sí, Señor. accidente, Padre. En el nombre de Jesús, te damos Gracias. muchas gracias, Padre, en el Sí, nombre de Jesús. Amén y amén.